Muy buenos días, amados de Dios, y a todos los que nos verán después de la transmisión, una vez que subamos este compartir a las redes sociales. A nuestros amigos que nos verán, un abrazo fraterno a ustedes, amados de Dios también. Bueno, en esta mañana vamos a iniciar la celebración de este día que de domingo, de ¿qué estamos hoy? Perdón, me perdí con el tiempo. Día 27. 27 de junio. Muy bien, 27 de junio del 2021. Vamos a orar y a encomendar al Señor este tiempo de la palabra. Padre, te damos gracias por tu presencia y por la bendición de poder compartir en familia. Señor, primero su presencia y después tu palabra, Señor, este ágape que por el momento lo hacemos de manera virtual, pero que esperamos, Señor, volver a abrazarnos y vivir la experiencia hermosa de la comunidad. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de compartir en familia, Señor, una vez más. Oramos, Padre, por toda la cristiandad que en el mundo está celebrando tu presencia en esta mañana, por la palabra, Señor, por las conversiones, por todo aquello, Dios, aquel mover de tu espíritu en las congregaciones, en las personas, en el corazón de las personas, para que la palabra, Señor, que se predique sea palabra viva y eficaz y que transforme, Señor, la vida de quienes atentamente la reciben con gozo. En el nombre de Cristo, tu presencia, Señor, la disfrutamos en esta mañana de domingo y la compartimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana quiero darle una bienvenida muy especial a unos invitados, amigos, Pastor Ricardo Arrieta, que vemos por ahí, también está conectada la familia. Y bueno, bendiciones para todos ustedes, hermanos. Nos es de gran bendición que nos acompañen en esta transmisión de domingo. Vamos a escuchar en este momento un canto. Les voy a pedir que, aunque ciertamente es una modalidad virtual, les voy a pedir que mientras nos conectamos al canto, podamos tomarlo con la seriedad que esto tiene de inclusive participar de la adoración, participar de la alabanza. Vamos a escuchar este tema que en algún momento creo que lo compartimos en alguno de nuestras reuniones de la semana, pero que hoy queremos que lo puedan disfrutar los que no han estado en esas reuniones. Buenos días. Buenos días, Norita. Entonces, voy a pedirles que puedan silenciar sus micrófonos, todos, y conforme vayamos dando las indicaciones, pues vamos prendiéndolos. Muy bien. Voy a compartir pantalla para que podamos disfrutar de este canto precioso. Sea la paz, sean prosperados
los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz por mis hermanos y compañeros. Sea la paz y por amor a la casa de Dios. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz, por la paz de Jerusalén. Sea la paz, sean prosperados los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz, vivir por la paz de Jerusalén. Sea la paz, sean prosperados los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz, sea la paz, sea la paz. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura Son tus obras y maravillas, las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas, las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura
Señor nuestro Dios, poderoso reina. ¡Aleluya! Poderoso eres, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Muy bien, muy bien. Bendito sea el Señor. Voy a compartirles las actividades de esta semana. Recuerden que mañana a las 5 de la mañana vamos a estar conectados orando en la oración matutina de la semana. 5 de la mañana, mañana lunes, miércoles y viernes. Nuestra cita es a las 6:30 de la tarde. Recuerden, estamos estudiando el libro de Nehemías. Ya vamos por el capítulo 4 de Nehemías y está precioso. Acabamos de terminar, la semana pasada recién terminamos el tema de las puertas. ¿Qué significado tenían las puertas? Al menos 3 de ellas. Y vamos a seguir adelante con el capítulo 4. Así es que les animo a conectarse los miércoles 6:30 para que podamos nutrirnos de las mieles de la palabra, disfrutar las mieles de la palabra, nutrirnos de esa savia de la palabra que nos enriquece y nos fortalece espiritualmente. El viernes, recuerden que el viernes vamos a estar teniendo un conversatorio abierto del tema que va a exponer hoy el pastor Ricardo. Los viernes están destinados para poder hablar acerca de la exposición del domingo anterior. Entonces quiere decir que el próximo viernes vamos a estar disertando sobre la exposición del pastor amigo Ricardo Arrieta. Y el sábado vamos a tener la reunión de matrimonios, que los sábados a las 6 de la tarde lo tenemos, y creo que la semana que viene va a estar compartiéndola tentativamente Héctor Angarita, pero bueno, esperamos que nos confirme. Muy bien. Voy a pedirle a don Eric Exlager que pueda orar por la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana, que hoy va a estar definiendo también a su candidato para las próximas elecciones del 2022. Entonces, hermano, una oración para que el Señor tome las riendas de los destinos de este país, y desde ya orar por la persona que Dios tiene asignada para que siga las riendas de los destinos de este país, ¿verdad? Durante los próximos 4 años a partir del 2022. Entonces ya Liberación Nacional tiene su candidato, la Unidad Social Cristiana creo que lo define hoy, y de aquí en adelante pues lo que resta es seguir orando para que el Señor nos dirija en todo este proceso que falta. Mi hermano Eric. Claro, con todo gusto. Buenos días a todos. Gracias Dios Padre por esta mañana, Padre. Gracias porque tú nos has permitido estar acá el día de hoy reunidos. De forma muy especial, Padre, ponemos en tus manos lo que son estas votaciones que están dándose el día de hoy por el Partido de Unidad Social Cristiana, Padre. Que el pueblo sepa elegir el indicado, que la persona que está siendo electa, porque ya tú la tienes escogida, escuche tu voz, que escuche tus estatutos, Padre, que se mantenga siempre a regla con todo lo que tiene que ser con lo que es la parte de la ética política, que realmente se está perdiendo por falta de ti, Jesús. Involúcrate, Padre, de alguna manera en esta situación, Jesús, para que podamos tener unos candidatos que puedan conllevar lo que es esta situación del país, Padre. Y en las futuras elecciones, pues tener el presidente que
que sea acorde a tus estatutos y a tus mandamientos, Padre. Pon esa persona que pueda dirigir con buena fialdad y buenas caminos, que se rodee de personas que realmente sean capacitadas, que sean personas honorables, Padre, y que este país pueda salir adelante, Señor. En el nombre de Jesús ponemos estas peticiones, estas votaciones, Padre, que se haga tu voluntad y bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea en el nombre del Señor. Que así sea. Vamos ahora a disfrutar nuevamente la bendición de un canto más. Permítanme, por favor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, como les adelanté a los que estaban conectados en el momento del inicio, tenemos como invitado a nuestro amigo, pastor Ricardo Arrieta, y le acompaña su familia también, a los cuales les enviamos un fraterno saludo a Silvia, a Michelle, a Juliana. Son fieles colaboradores en el ministerio de su papá. Dios les bendiga, mujeres de Dios que se empeñan siempre en que el papá siempre salga con puras tejas. Así es que bendecimos a Dios por ustedes, hermanas. Es lindo tenerles también. Hola. Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, a partir de este momento quedamos entonces con nuestro hermano Ricardo Arrieta. Buenos días, hermanos de El Arca. Gracias por
recibirnos hoy. Gracias al pastor Elgin, que nos da la bendición de poder estar esta mañana con ustedes. Nos unimos a toda esta oración que se hacía al principio por el derrotero de nuestro país, el destino de nuestro país. Y bueno, gracias a Dios que nos encontramos en familia. Yo saludo bueno, aquí veo a Eric, qué bueno saludarte, hermano. Hace mucho tiempo que no le veíamos por ahí. Don Mario, por aquí veo a doña Mercedes chiñando, qué bonito, ¿verdad? Ese bebé. Qué bendición todos ustedes, hermanos. Nos bendicen con su compañía esta mañana. Y Clarita Polini también, qué bendición saludarle, Clarita, Dios la bendiga. Igualmente, Y, pastor. bueno, y para toda la familia Estrada Miranda, que estamos felices de poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, me corresponde compartir el mensaje de la palabra de Dios. Antes de orar, le voy a compartir este texto bíblico que aparece aquí en la pantalla. Está en 1 Samuel 17. Dice así el texto de la palabra de Dios. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros, de grano tostado y estos 10 panes. Y corre al campamento en donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias. Creo que empecé con el texto equivocado, ¿verdad, Julie? No, perdón, voy a volverme un poquito porque estaba en el texto equivocado. El texto que nos refiere de inicio es 1 Samuel 16:13. Pido disculpas. No, 1 Samuel 16:49, perdón. Dice así el texto. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y el verso 50 dice: así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Señor, gracias por esta mañana en que tu palabra nos convoca a reunirnos. Nos convoca, Señor, el deseo de darte adoración. Nos convoca, Señor, el anhelo de recibir alimento por medio de tu palabra, y nos convoca el deseo también de compartir unos con otros. Te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, haciendo al hombre pequeño y engrandeciendo solo tu nombre para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos nuestros sentidos, el tiempo, lo que ahorita suceda, y te pedimos que nos ayudes, Señor, para ser consecuentes al tiempo que se nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirles que transmitimos aquí desde mi casa, y entonces si ustedes oyen una moto pasar, si oyen un perrito ladrar, o si oyen a alguien tocar la puerta, o como esa hermana que llama los domingos, ¿verdad? Los testigos de Jehová quieren a tocar las puertas, les vamos a pedir las disculpas del caso, pero ustedes comprenderán que esta modalidad nos atrae ciertas situaciones que se escapan de nuestro control. Bien, esa historia que se contaba David cuando él mete su mano en el zurrón, en el saquito, y dispara la piedra y acaba con el gigante Goliat. Es una historia que muchos conocemos desde la infancia. Esa es la culminación de un capítulo victorioso en la vida de David. Eso es lo que más se predica. Es cuando la gente va a escuchar sobre este mensaje, la gente está hablando: mata a tu gigante, derriba a tu gigante. Se utiliza mucho, y no quiere decir que esté mal, como una experiencia bíblica en un hombre de Dios que sirve para inspirarnos a nosotros para alcanzar grandes victorias en el nombre de nuestro Señor. Eso está muy bien. Este es el final, es la cereza en el pastel de un proceso, en un capítulo, en un proceso de la vida de David. Eso es una parte.
Y ahí donde culmina en una gran victoria. Pero esa gran victoria abría una puerta a una serie de experiencias donde David nunca más volvió a ser el mismo. ¿Sabe usted? Después de que David se plantó frente al rey Saúl para ofrecerse para ser soldado ese día, nunca más volvió a casa de su padre y nunca más volvió a estar con las ovejas que antes pastoreaba. Un cambio radical de una realidad que él estaba experimentando como pastor de ovejas, como hijo de Isaí, como el último en la fila de 7 hermanos, y ahora se convierte en un paladín, se convierte en un héroe, se convierte en un famoso de Israel por medio de la victoria que Dios depositó en su mano. Pero ¿qué pasa detrás de todo esto? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Por eso hemos intitulado el mensaje de hoy, Verdad Inmutable. Ya que las realidades pueden cambiar de un momento a otro, ya que dependiendo de la circunstancia en que estés viviendo, un día al día siguiente amanezcas en una realidad distinta. Esto pasa en muchas ocasiones cuando sobreviene la guerra a los países, cuando de un momento a otro la realidad es bonanza o es paz y tranquilidad. Pero cuando viene una declaratoria de guerra o una invasión, esa realidad cambia. Hay una película que se llama Ready Player One, no sé si algunos la han visto, que habla sobre cómo las personas y principalmente los jóvenes hoy en día se enfocan o desean vivir una realidad virtual, es decir, una realidad paralela o diferente a lo que es la vida real, lo que es la verdad, la verdadera vida del ser humano. Y esto está sucediendo hoy día en las tendencias que siguen los jóvenes y las personas por medio de redes sociales y lo que la internet ofrece. Pues bien, hoy queremos hablar de que aunque la realidad sea distinta en algunos momentos o para algunas personas, hay una sola verdad que es la que Dios ha establecido. Y esa sola verdad es la que le permite a un hombre como David la visión o el tener su misión fija, tener su corazón en esa verdad, lo que le permite a un joven como David caminar, avanzar decididamente hacia una victoria en Cristo, en Dios, en ese momento que le ofrecía para nosotros en Cristo Jesús. Hoy día quiero presentarles, antes de que la vean, una imagen que puede ser grotesca para algunos y les pido disculpas si lo es, pero quiero presentar de la mejor forma, graficar de la mejor forma lo que puede suceder cuando tenemos una perspectiva distorsionada de la verdad, cuando desde nuestra realidad vemos la verdad equivocadamente. Y es esta foto que salió este príncipe de Inglaterra, no sé si es príncipe todavía. Alguien le tomó una foto y lo difamó porque le sacó una foto de costado cuando estaba haciendo este gesto con su mano. Pero cuando se muestra la foto como debe ser, la perspectiva de la verdad desde otra realidad, entonces se puede ver que no está haciendo un gesto obsceno, sino que lo que está marcando es un número 3. Se da cuenta que a veces nuestra perspectiva desde nuestra realidad puede darnos una información equivocada. Para hablar de la palabra de Dios es importante conocer que la palabra de Dios es la verdad. Y yo, bueno, espero ser un maestro no tan bueno como el que ustedes tienen, porque ustedes tienen un muy buen maestro. Y hasta da cosilla pararse aquí, porque Pastor Elgin es un gran maestro y espero hoy dar la talla para poder compartir esta palabra de tal manera que esté totalmente abrazada por la verdad que esta encierra, la palabra de Dios. Cuando la perspectiva es correcta, la verdad es inmutable. La verdad no cambia. La verdad permanece por siempre. Las realidades pueden cambiar. Las realidades están sujetas a factores externos o a factores de cambio, pero la verdad permanece para siempre.
La verdad está establecida en una persona que es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y volviendo a la historia de nuestro personaje, David, en este capítulo de su vida, ustedes les pongo en contexto, recordarán que David es ungido como rey por parte del profeta Samuel. Y además de ser ungido como rey, pasa mucho tiempo pasan muchos años para que él llegue a ocupar su condición o su cargo como rey de Israel. Entre tanto, Saúl, un rey que no estaba en el corazón de Dios, está ejerciendo el reinado sobre la nación de Israel con muchas dificultades. Por lo antes citado, no estaba en el corazón de Dios. Y mientras tanto, David está viviendo una realidad que pareciera ser bizarra, pareciera ser contraria a la realidad que Dios ya determinó acerca de él. Y esta realidad, esto que está viviendo David, puede ser la experiencia de muchos de nosotros en algunos capítulos de nuestra vida. Puede ser que en algún momento estés viviendo una realidad contraria y pareciera que lo que Dios ha establecido y dicho acerca de ti no está sucediendo. Quiere decir que lo que está viviendo David en este momento de la historia no tiene nada que ver con aquello que representó el día en que un profeta llamado Samuel llegó a su casa y siendo el último de sus hermanos, le ungió con un cuerno de aceite y le ungió como rey sobre Israel. Pero al día siguiente las cosas siguieron siendo igual. Al día siguiente David se tuvo que levantar como el menor de los hermanos a arriar a apacentar las ovejas, a llevarlas a pastar, a hacer el mismo trabajo. Pareciera que Dios no es consecuente muchas veces con la verdad que establece en su palabra, porque mi realidad, lo que estoy viviendo el día siguiente cuando me levanto, no me lo está diciendo como yo esperaba que sucediera. Y muchos de nosotros a veces caemos en la trampa de esperar más antes de tiempo. Vea lo que dice primero, ahora sí, 1 Samuel 17, verso 17. Dice, y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa 22 litros de grano tostado y estos 10 panes. Y corre al campamento a donde están tus hermanos. Y lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000. Mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias. Ojo que aquí David le está diciendo, su padre Isaí le está diciendo a David, lleve 10 panes y 10 quesos. Me llama la atención, no es una cuestión que he comprobado únicamente, pero pasaron 20 años después de que David fue ungido para que ocupara su lugar como rey. Pero ojo lo que está aquí diciéndole, coja este pan y lléveselo a sus hermanos, coja este queso y lléveselo a la autoridad del gobierno hebreo en ese momento. O sea, David era el mandadero. Él no solamente era el que se quedaba para ayudar al papá con todas las cosas de la casa, cuidando de las ovejas, sino que él era el que hacía los mandados. Y ahora vamos a hablar de diferentes realidades. Quiero mencionar primeramente una realidad que aparece en esta historia, que es la realidad del rey Saúl. Vea lo que dice el capítulo 15, en su versículo 16 de 1 Samuel, versículo 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Un personaje en esta historia, en ese capítulo épico, cuando llega David a enfrentar al gigante Goliat, es esta persona, es el rey Saúl. Ahí hay una realidad de vida que contrasta con la realidad de vida de David. Él está en el trono, él está disfrutando
de una posición o está aprovechándose de una posición en la que Dios no quería que estuviera, pero sin embargo está. No sé si a usted le pasa, familia, no sé si a usted le pasa también, que a veces ves que otras personas están en el lugar que quizás tú mereces estar por tu propio concepto, por tus propias conclusiones, por lo que nosotros sabemos, decimos, bendito, yo soy el menos peor, yo soy el menos malo, y quizá el más malo es el que está gozando de mejores condiciones en este momento. Ahí está Saúl en una condición de rey, pero ojo la realidad que él está viviendo. La palabra de Dios dice que el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esta palabra se la está dando Samuel al rey Saúl por su desobediencia. Ya el Espíritu de Dios a partir de ese día había dejado de estar con Saúl. Hay una realidad en esa historia de estos personajes que detalla que hay un rey sobre Israel que está viviendo una realidad en su relación con Dios que puede distorsionar, que puede colocarle en una perspectiva equivocada, por lo tanto no tiene la capacidad de ver correctamente lo que es la verdad. Y así como esta realidad, hay otra realidad en esta historia de la batalla de David contra Goliat. Y es la realidad de sus hermanos, los mayores. 1 Samuel 17:13. Los hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el mayor, primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. Esta es la realidad de los hermanos. Los hermanos mayores ya estaban colocados en una postura, en una posición donde para efectos de familia, en esa cultura, una posición honrosa, defender la honra de la nación y el nombre del Señor. Pero además está la otra realidad, y es de quien queremos hablar hoy, la que hemos venido comentando, la realidad de David. El verso 11 dice, del capítulo 16, dice, Samuel, cuando Samuel llega a buscar a un joven para ser ungido por rey, en el versículo 11 dice, Samuel llega a la casa de Isaí y dice, y Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué Samuel tiene que preguntar si esos son todos los hijos? ¿Por qué Samuel tiene que llegar al extremo de que después de ver pasar 7 de los hijos de Isaí, tiene que preguntar por uno más? Isaí tiene una perspectiva de la verdad equivocada. Isaí piensa que el hijo que está apacentando las ovejas no tiene vela en el entierro, no tiene por qué estar allí porque no es sujeto de elección para el profeta como un futuro rey de Israel. Llega al extremo Samuel de preguntar ¿dónde están todos? Porque el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad no le revela al profeta que allí entre esos 7 está aquel que es el elegido de Dios. Llega el momento en que la perspectiva de otras personas, la realidad conforme las personas la están viviendo, les impide ver la verdad de Dios. El profeta Samuel, que es un hombre de Dios, que tiene estrecha relación con Dios, intimidad con Dios y una comunicación directa con Dios, recibe de parte de Dios la palabra que tiene que buscar a alguien más porque hace falta uno más que tiene que ser convocado para ser llamado como rey. Y el verso 12 nos sigue diciendo. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos,
y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y aquí está la verdad. Hay diferentes realidades, pero hay una sola verdad. Y la verdad de Dios es que este es el que ha de ser rey sobre Israel. No importa las perspectivas que la gente, o como decía el pastor Elgin la semana pasada, lo que la mayoría diga. Aquí está la verdad. Este es el que muchos dieron por menos. Este es el que Dios ha elegido, no solamente para ser rey, sino el que estoy eligiendo ahora para que vaya y derrote a un enemigo que está avergonzando a mi pueblo y que está denigrando el nombre de Dios o intentando denigrar el nombre de Dios. Esa es la realidad de David. David estaba entre ovejas. Y yo quiero pedirle que usted se imagine por un momento cómo era esa realidad día con día. Ahora, si David no estaba, si era David el que estaba apacentando las ovejas, yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo los otros hermanos? ¿Por qué solo David apacentaba las ovejas? ¿Por qué los otros hermanos sí estaban allí y qué estaban haciendo? ¿Cómo podía ser el pensamiento y qué cosas podían cruzarse en el corazón de David, como puede pasar en su historia de vida o en la historia de vida de muchos de nosotros, cuando vemos que la justicia no toca nuestra puerta? ¿Cómo era David en sus momentos de soledad? ¿Qué hacía David mientras apacentaba las ovejas? Algo bueno tenía que hacer David para que Dios le mirara y dijera, este es conforme a mi corazón. Imaginen a David ahí con las ovejas en un campo verde a la orilla de una quebrada con su arpa, derramando su corazón y su espíritu en la presencia de Dios, buscando la intimidad con Dios, buscando esa estrecha comunión con Él. Porque allí en esa realidad que usted esté viviendo y en la realidad que estaba viviendo David, allí Dios está haciendo, llevando adelante su promesa de verdad sobre cada uno, como lo hizo con David, aunque no parecía que todo estaba a favor de Eliab, el mayor, pero algo sucedía en la relación de Eliab diferente a la relación que David tenía con Dios. Avanzo rápidamente. Entonces vemos diferentes perspectivas y diferentes visiones, diferentes perspectivas desde la realidad que cada uno vive acerca de la verdad con respecto a David. Número uno, vemos la realidad o la perspectiva que apreciaba Isaías acerca de su hijo, que decía, David el menor, quien cuida de las ovejas, como diciendo, este es el que escogemos para que cuide de las ovejas, porque es el más pequeño y es el que le corresponde el trabajo sucio, por decirlo así. Eliab tenía un concepto de su hermano como David del inmaduro. Lo recordamos cuando él visita el campamento y le dice, has venido aquí, en otras palabras, solo para viñar. Y lo que no sabía, la verdad, es que la verdad de Dios era que le había llevado hasta allí para obtener una gran victoria en su nombre. Saúl tenía otra perspectiva de la situación. Cuando ve venir a David, es un muchacho inexperto y débil, porque le dice, tú eres muchacho y no puedes pelear contra ese gigante. Y le ponen una armadura y David se la quita. La perspectiva de las personas muchas veces desde la realidad en que viven hace que la verdad sea distorsionada. Goliat tenía otra perspectiva diferente cuando ve venir a David. Desde su realidad ve que es presa fácil, es una borona de hombre que me la voy a devorar rápidamente. Pero esa es la perspectiva equivocada desde la verdad de Dios. Y Dios tenía definitivamente la perspectiva de la verdad. Para Dios, David fue pastor, siervo, guerrero y rey,
conforme a su corazón. Se da cuenta como las diferentes realidades que a veces las personas viven les hace obtener una perspectiva equivocada de lo que es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque quizá la relación de Isaí con Dios era buena, pero no tan buena para quitarse ciertos estereotipos que a veces tenemos acerca del débil o el más pequeño, y así sucesivamente con cada uno de estos personajes. Las realidades suelen encontrarse o converger en un punto de la historia que los lleva a ser confrontados por la verdad. Y quiero presentarles esta imagen rápidamente para avanzar con mi tiempo. El ojo verde y el ojo azul se encontraron en una W, pero el ojo verde dijo, aquí hay una M. ¿Se da cuenta? Pero el ojo azul dijo, no, es una W. Y empezaron a tener una discusión porque el ojo azul decía, desde mi realidad, yo veo una W. Pero tú desde tu realidad estás viendo algo distorsionado de la verdad. Y el ojo verde le decía, no, mi realidad me dice que eso es una M. Entonces, ¿cómo poder saber lo que es real? Si dependiendo en lo que estamos viviendo y experimentando, eso puede traicionarnos para poder determinar la verdad. Mi hermano y mi hermana, hoy muchos grupos ideológicos dicen que la verdad depende de donde usted la vea, que las cosas no son malas, que una M puede ser W, depende de donde usted lo vea. Pero lo cierto del caso es que la verdad de Dios es inmutable, la verdad de Dios no cambia y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedes saber qué es la verdad? Pues tienes que ir al autor de la verdad. Tienes que ir y preguntar al autor de la verdad si después de, ¿qué sigue después de la W? ¿Se me olvidó el abecedario? X. Si después de esa W hay una X, entonces te vas a dar cuenta que es una X. Y si después de esa M hay una N, entonces te vas a dar cuenta que es una M. Pero el autor de la verdad te tiene que decir qué quiso poner en ese signo, y cuando conocemos la verdad, dejamos de ser engañados de nuestra realidad. Muchas veces las personas solemos alabar a Dios porque estamos bien, porque nuestra realidad nos permite alabarle. Y muchas veces las personas no quieren alabar a Dios porque no están bien. Muchas veces el creyente se niega a darle a Dios de sus bienes, su ofrenda, su diezmo, porque su condición económica no está bien. Pero la verdad de Dios no cambia según nuestra condición. La verdad es que Dios hay que adorarlo porque Él es Dios, porque Él es la verdad, y eso no cambia. Nuestra perspectiva nos lleva a actuar equivocadamente de acuerdo a la realidad en que estamos situados en ese momento. Y esta realidad de David le hizo escribir en ese Salmo 25, un salmo acróstico, en el verso, voy a citar solo 2 versos, dice el 14 y el 15. Y vean la realidad que estaba, y esta realidad es la que yo quiero compartirle hoy a usted, familia. Esta es la realidad que estaba viviendo David antes de ir a ese campo de batalla. Estaba en una comunión estrecha con Dios. David escribe este salmo después de esto, pero esto nos hace ver qué había en el corazón de David. El verso 25, el verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre, se está dando cuenta de la perspectiva, se está dando cuenta hacia dónde, de lo que está viendo. Dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Si tomamos esto literalmente, está diciendo el que escribe el Salmo que tiene sus pies enredados en una red, una realidad. Pero su perspectiva de la verdad dice: mis ojos están siempre hacia Jehová.
da cuenta cómo nuestra realidad puede ser bien aconsejada cuando buscamos el sustento de la verdad. Y quiero decirle y como este tiempo se llama consejo bíblico, quiero ir cerrando mi participación con un consejo bíblico. ¿Qué hacía David? ¿Cuál era la estrategia de David para poder llegar a tener su perspectiva correcta acerca de la verdad? ¿Cómo podía estar David en sintonía directa con la verdad que ya Dios había establecido? Para mí está en la filosofía de tomar el pan y el queso. Toma tu pan y tu queso. Puede ser que en este momento estés experimentando una realidad en la que Dios te dice, vas a ser rey y vas a ser guerrero y vas a hacer esto y vas a conquistar lo otro, pero estás cuidando ovejas y todos te dejan de último. Quizá el panorama que uno idealiza de un proyecto, de un plan, de una experiencia de vida a este punto de la historia no ha avanzado donde uno quisiera que esté. Pero David no desfalleció en su condición de hijo de Dios, de siervo de Dios, y no desfalleció en esa convicción acerca de la verdad que hay en Dios. Vea lo que dice el verso 17, el verso 34 del 17 en Primera de Samuel. Dice así: y dijo Isaí a su hijo, lleva ahora a tus hermanos esta efa, 22 litros de grano y estos 10 panes. Y corre al campamento donde están tus hermanos, lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Sabe, David había sido ungido como rey, pero hay un tiempo en la vida, familia, donde sabes que hay una verdad de Dios, una promesa de la verdad de Dios para tu vida, pero hay un tiempo donde corresponde seguir tomando diligentemente, humildemente, sencillamente, aplicadamente, obedientemente tu pan y tu queso, porque fue el pan y el queso lo que lo llevó al lugar donde Dios le quiso dar la gran victoria para su nombre. Toma tu pan y tu queso. Y tomar el pan y el queso muchas veces representa que nosotros tengamos muchas veces que poner abajo muchos de nuestros intereses por el tiempo que ya Dios dispuso que se pusiera. Toma tu pan y tu queso. ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Qué has esperado de Dios por tanto tiempo y no sucede? Yo quiero decirte, no desfallezcas en seguir tomando tu pan y tu queso. No desfallezcas en seguir haciendo lo que Dios te puso a hacer. Entre tanto te da el momento clave para que encuentres ese punto de la historia. Te encuentres en ese punto de la historia donde la verdad de Dios será revelada a los ojos de todos. Dios puede cambiar la realidad de las personas. Como les decía, una guerra cambia la realidad de las personas de un momento a otro. Una muerte, una enfermedad, un diagnóstico médico, una quiebra. El mundo cambió de un momento a otro, la economía mundial, todo cambia. Hay una realidad que vivimos en un día y en 24 horas es otra. Dios puede hacer que las cosas cambien. Pero también toca al creyente asumir la realidad cuando ésta te presenta los cambios sin perder de vista la verdad. Vea lo que dice 1 Samuel 17:34. Pero David respondió a Saúl, su siervo, cuando llegó delante de Saúl, le pongo en contexto, y Saúl le dijo que él no podía pelear contra Goliat. Dice, pero David le respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y yo quiero que usted preste atención porque esto no está por casualidad, está por causalidad. Dice, su siervo apacentaba. Otra versión dice, era.
pastor de ovejas. Y David acababa hace unas horas de dejar las ovejas cuidando. Y él dice, ya yo no soy pastor. ¿Por qué? Porque la realidad con la que él se encuentra en ese momento le dice, aquí hay un cambio de panorama, yo tengo que asumir una conducta distinta y tengo que dejar de ser pastor y ahora soy guerrero del Señor. La realidad cambió, pero la verdad no fue quitada de su visión. Siguió confiando en Dios. Siguió creyendo en Dios, siguió creyendo en la verdad de Dios. Dice, apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Más adelante relata que era Dios quien le daba la victoria sobre aquel animal. Para poder llegar al gigante, tienes que haber pasado primero por el oso y el león. Para poder llegar a la victoria pública, hay que alcanzar la victoria privada, donde nadie te ve. Pero tanto en la victoria pública como en la privada, hay un Dios que con su verdad te sustenta. Y ya sea entre la victoria privada y la pública, hay un proceso, hay un trayecto que se llama, toma tu pan y tu queso. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue creyendo en la promesa de Dios. Y sigue mirando la realidad que tengas, no desde tu propia perspectiva, sino desde la perspectiva de la verdad de Dios, que es su palabra. El Espíritu Santo nos pone en perspectiva. Juan 16:13 nos aconseja. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas, les anunciará las cosas por venir. No es que usted y yo vamos a ser adivinos, pero las cosas por venir, en el corazón de David había una estricta verdad, que era la victoria de Dios sobre aquel enemigo que vituperaba al pueblo. Y termino con esto, familia, la verdad en perspectiva. David estaba en la perspectiva de la verdad, aunque el panorama era cambiante, aunque la realidad era cambiante, él estaba sobre la roca firme, se paró sobre la verdad. Entonces, cuando estamos sobre la verdad, podemos ver las cosas como son. El profeta Isaías dice que el Señor ha puesto en Sion una piedra probada que fue desechada por los edificadores. Dice, el que esté sobre ella no estará desorientado. Y la primera realidad, o el primer elemento de esta perspectiva de la verdad en David que vemos es que David sabía quién es el que lo enviaba. Él lo afirma con la siguiente frase: pero yo vengo a ti, cuando le habló a Goliat, en el nombre del Señor de los ejércitos. El segundo elemento de esta perspectiva es que David sabía quién es el que extiende su fama, para quién es la victoria. Y él lo afirma en esta frase: para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Cuando le anuncia a Goliat que lo va a matar. Y el tercer elemento en la declaración de David, que lo coloca en la perspectiva de la verdad, es que él sabe quién es el que pelea la batalla. Dice el verso 47 del 17, dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad contenida en ella. Gracias, bendito Rey, porque por ella, aunque nuestra realidad sea cambiante, Señor, aunque sean trasladados los montes a la mar, Señor, aunque las cosas fluctúen y cambien, aunque vengan situaciones que hagan dudar en el corazón del hombre, Señor, tu palabra permanece para siempre.
Tú eres el mismo y tú no cambias, Señor. Y las promesas que has hecho para nosotros, para tus hijos e hijas en tu palabra, Señor, y lo que has alcanzado por la gigantesca victoria de Jesucristo en la cruz por nosotros, no cambia. Es lo mismo, Señor. Nosotros hoy buscamos con este consejo de tu palabra, Dios mío, aferrarnos a esa verdad, a una verdad que aunque pareciera débil, es la verdad más sólida, la verdad que ha soportado el pasar de los siglos, la verdad que es por siempre y a la verdad a la que nosotros debemos poner como fundamento, como base para tener una buena y sana perspectiva de la realidad. No hay otra forma de alcanzarla, Señor, si no estamos en esta sintonía que estuvo tu siervo David contigo. No hay forma de alcanzarla, Señor, si no estamos en la sintonía que tenía el profeta Samuel contigo para poder elegir bien desde la perspectiva tuya, cuando la perspectiva de todos los demás, de la mayoría, era equivocada. Definitivamente, Dios, esto nos guiará al cumplimiento de tus promesas. Esto nos llevará, como decía nuestro hermano Pastor Elgin al inicio, a degustar las mieles de tu palabra, las mieles de tus promesas, a obtener para nosotros, en nosotros, la victoria que es la que honra y glorifica tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy sea sustento, nutriente de bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.